Avanzamos en este BTV al día y continuamos hablando de lo que es el nuevo Parlamento, la nueva legislatura que ya dio comienzo, con muchas particularidades. Está el oficialismo, que es en el gobierno, pero ya en el Parlamento es oposición, y a la inversa, el Frente Amplio, que en el Parlamento ya es oficialismo, pero a nivel del gobierno nacional continúa siendo la oposición, por lo menos hasta el próximo 1 de marzo. Eduardo Botinelli, de la consultora Factum, estuvo en nuestra edición central de BTV Noticias y este es parte del informe que elaboró. Es la primera vez que el Frente Amplio le toca gobernar sin mayoría parlamentaria propia en las dos cámaras. En este caso tiene una mayoría holgada, digamos, en la Cámara de Senadores, pues tiene 17 senadores, 16 electos, más la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, y tiene 48 diputados. Es decir, le faltan 2 votos o dos bancas para alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados. Y esto es una configuración que ha sido muy poco frecuente en el Uruguay, porque lo más habitual es que el gobierno tiene mayoría propia o a partir de la conformación de una coalición en las dos cámaras, ¿no? Es decir, sea por elección propia, como fue digamos, la primera mitad del siglo XX, o como fue los gobiernos del Frente Amplio, es decir, partidos que tenían la mayoría propia, o si no con coaliciones como es esta que terminó ahora la legislatura. Hubo algunas excepciones. En el periodo 47-51, con un gobierno del Partido Colorado, se dio una coyuntura muy similar, que tenía 16 senadores y 47 diputados. Pero contaba, de alguna forma, el Partido Colorado con una especie de concertación con el Partido Nacional Independiente y con la Unión Cívica. Es decir, si bien no la tenía propia ni era una coalición estrictamente, terminó funcionando como tal. El Frente Amplio no tiene en la oposición un partido con el cual no esté dentro del Frente Amplio, pero tenga sintonía. Bueno, no, como en su momento sucedió con el Nuevo Espacio. Claro. No tiene un espacio así de rápida negociación. Hoy no aparece, ni tampoco parece ser la línea que han querido seguir, porque ahora lo reenganchamos esto, porque tampoco fue una línea del Frente Amplio de decir, bueno, hagamos una coalición con Cabildo Abierto, hagamos una coalición con Identidad Soberana, claro, en el hipotético caso, digamos, tratar de hacerlo para llegar a esos 2 votos que le faltan. Bueno, eso no fue. Después tenemos otros casos, como en el año 62, donde el Partido Nacional no tuvo mayoría en ninguna de las dos cámaras, tuvo 15 senadores y 48 diputados, y el otro caso es a la salida de la dictadura, en la restauración democrática, que el Partido Colorado tiene 13 senadores, 41 diputados, pero en un contexto histórico distinto, claro, y además porque se había conformado una concertación nacional que incluía a todos los partidos políticos. Y lo otro, con lo que hay algún tipo de confusión, es con lo que sucedió en el 2002, porque el gobierno de Jorge Valle, del 2000 al 2005, conformó una coalición de gobierno, Partido Colorado, Partido Nacional. Y el Partido Nacional en el año 2002 se retira del gobierno, pero la diferencia es que sostiene y mantiene la mayoría, o la coalición funcionando como mayoría, en las cámaras de diputados y en la Cámara de Senadores. Se retira del Ejecutivo. Se retiró del Ejecutivo. Entonces, esta conformación que tenemos de un gobierno, primero, sin mayoría propia en las dos cámaras, y además con digamos, el añadido de que sí tiene mayoría en una de las cámaras y no en la Cámara de Diputados. Y esto quizás es lo más infrecuente o lo distinto que tiene esta legislatura. Ahí lo vemos a Daniel Cayani, lo estábamos viendo en imágenes, y en la comparecencia ante la prensa que tuvo a la salida de esta reunión de coordinación entre lo que va a ser el futuro oficialismo y la oposición, utilizó un término que a mí me pareció no menor. Estaba hablando del tema de los organismos de contralor y la integración de la oposición, y dijo, bueno, pero lo primero que tenemos que hacer es definir qué oposición, porque hay varias oposiciones, dijo. Sí. Y marcó, ¿no? O sea, ¿con quién se negocia? Con la coalición como coalición, se negocia con los partidos integrantes de la coalición de acuerdo a sus votos. Identidad soberana, ¿cómo se toma? ¿Como una oposición por fuera de la oposición? Es decir, Frente Amplio tiene un escenario que esto no sé si no le termina jugando a favor en algún punto, de varias oposiciones. No se puede decir que hay una sola oposición. Ahora, ¿cómo creés vos que se van a sortear esta dificultad de tener que conseguir 2 votos casi que para todas las iniciativas que se quieran
aprobar. Bueno, ahí es muy útil el ejemplo justamente porque hay una cuestión de apertura de juegos que tiene el Frente Amplio y que decidió ir por ese camino. O sea, tanto Alejandro Pacha Sánchez como esto de Casciani como Sebastián Baldomir han hablado de la idea de negociación digamos, en un abanico amplio con todos los partidos. Y no en esto que hablábamos recién de tratar de generar una coalición o un acuerdo con algún partido en particular para tener los votos en diputados, sino que va a ser la lógica de en cada proyecto que haya que negociar, se va a negociar con cada uno por separado. Y esto de las coaliciones, justamente, no la idea que se negocia con un bloque, después sí, con los cargos probablemente haya una negociación con un interlocutor, ahí hay otra discusión interna en la coalición de quién es el interlocutor. Hasta los colorados dicen que quieren poner 2 interlocutores. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque no negociás con un partido colorado, parece que negociás con 2 partidos colorados. O sea, claro. va con ojeo. Bueno, en el Partido Nacional también estuvo la discusión interna de quién debía ser, si tenía que ser uno solo, como termina siendo Álvaro Delgado, o tenía que haber más de un interlocutor. Bueno, todo eso es parte de que se visualiza en este punto específico, pero que va a estar presente a lo largo de los 5 años. Tanto en la negociación, en el caso del Senado, probablemente haya menos necesidad de negociación, si estamos hablando solo del Senado. Pero en realidad eso que se negocia en el Senado se va a trasladar a la Cámara de Diputados y ahí es parte de la negociación entre las partes. Entonces ahí hemos hablado varias veces el rol de Alejandro Pacha Sánchez como secretario de Presidencia y articulador. Articulador también para el caso del Parlamento desde Presidencia de la República. Lo que mencionabas, Daniel Casciani, como primer senador, también aparece como un necesario articulador en el Senado. Está el rol de Charles Carrera, como coordinador parlamentario del MPP, tanto en el Senado como en diputados, entonces va a tener un rol de articulación sin ser senador por haber renunciado a la banca. Y después aparece el juego específico en diputados, que es donde termina siendo el lugar donde necesita los votos el Frente Amplio, ¿no? Los votos específicos. Y ahí no aparece nada menor la decisión que fue tomando el MPP, porque el MPP puso en la lista a diputados en Montevideo a Cecilia Cairo primero y Sebastián Baldomir segundo, con la idea de que Cecilia Cairo salía senadora y además terminó en el Ministerio de Vivienda. Es decir, asignó en realidad al primer diputado el rol de Sebastián Baldomir, que es visto por los otros, no solamente por los propios, sino por los otros también, como una persona de diálogo y de negociación. Bueno, sí, tiene razón lo que explicaba allí Botinelli sobre el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Baldomir. Se enfrenta a una situación donde, bueno, el Frente Amplio no tiene la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados y va a tener que negociar sí o sí durante todo este periodo. Los invito a hacer una nueva pausa. Ustedes continúen prendiditos en la pantalla de BTV, que aún queda todavía de este BTV al día.